Estimados hermanos y amigos que nos están viendo en esta mañana, un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Misionera Sorek, de nuestros pastores y de cada una de las personas que cada día nos acompañan en nuestro tiempo devocional. Allí donde usted está, lo invito a que empecemos este día con una pequeña oración antes de empezar el estudio para que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir una vez más, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu gran ejemplo que podemos ver en tu palabra, Señor Dios, con el cual cada día quieres que nosotros seamos perfeccionados a la imagen de tu Hijo, Señor maravilloso. Hoy, Señor, solo te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y que nos reveles cosas más profundas de tu palabra para poder ponerlas por obra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, te alabamos y te bendecimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Allí donde usted está, hermano, amigo, si tiene una Biblia cerca, los invito a que la abran en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leer un solo versículo, el versículo número 3, que dice de la siguiente manera: despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. En esta mañana queremos estudiar acerca de cómo enfrentar el desprecio de nuestro prójimo. Jesús, como gran mayoría de los que conocemos acerca de la palabra, sabemos que desde el principio de su ministerio Él fue rechazado. Desde el principio del propósito de Dios aquí en la tierra, sufrió el desprecio de su pueblo. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, que dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Sabe? Nosotros podemos ver cómo en el transcurso del ministerio también Él tuvo que sufrir el rechazo, el desprecio de la gente por simplemente tener como antecesor a Él en la tierra a José, un carpintero. ¿Sabe? Podemos ver como en Lucas, cuando Jesús se para en medio de la sinagoga la primera vez y lee el libro de Isaías, dice que cuando él ya estaba interpretando el texto, que las multitudes se levantaron y dijeron: ¿cómo es posible que tú vengas a decir que esta profecía se ha cumplido en medio de nosotros? Y dice que lo sacaron y estuvieron a punto de lanzarlo por un barranco. Aún los conocidos que él tenía allí en Nazaret, que eran muy cercanos a su familia, dice que estuvieron en la posición de despreciarlo a él, pero sobre todo al mensaje que él traía de parte del Padre. Hay algo muy claro en la palabra, y es que Jesús nos enseña que en el mundo, mientras estemos en el mundo, sufriremos aflicciones, y no solamente aflicciones de tipo económico, de tipo familiar, de tipo físico, de tipo laboral. Dice aflicciones en general, y esas aflicciones también implican el desprecio de la gente, el desprecio del mensaje. Implica que para ellos, como lo dice la palabra, nosotros no valdremos nada, perderemos el valor que teníamos antes, y es por la decisión de que nos hemos acercado a Cristo, nos hemos acercado al Padre y hemos dejado atrás una vida de pecado, una vida de separación ante el Padre y ante Cristo. Y por eso la palabra nos enseña cómo debería ser nuestra actitud frente a este tipo de desprecios, cómo debería ser la actitud de un verdadero cristiano frente a un tiempo, frente a una persona que llegue a ocasionar que nosotros nos haga sentir que no valemos nada para él o para ella. ¿Sabe? Hay algo importante, y está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, cuando Jesús, dando las bienaventuranzas, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo a ustedes, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan el bien al que los aborrece y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen. Jesús, cuando daba esta enseñanza, estaba allí
en medio de un contexto en el cual el pueblo romano los despreciaba, los humillaba, y Jesús nos da un claro ejemplo de cómo debería ser nuestra actitud. Y es más, cuando Él está allí en la cruz del Calvario, nos enseña que debemos orar por nuestro enemigo, cuando Él mismo tiene que levantar su voz y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante, en el libro de los Hechos, uno de aquellos que habían sido parte de la primera iglesia tienen que empezar a imitar este ejemplo. Recordamos en nuestros grupos relacionales que estamos hablando acerca del libro de los Hechos y estudiamos la historia de Esteban. Este hombre que fue apedreado, pero que durante el momento en que ya estaba a punto de morir tiene que decir: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Esa debería ser nuestra actitud, el orar por nuestro enemigo, el orar por la persona que nos desprecia, el clamar para que Dios tenga misericordia de él y pueda entender por el por qué nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe ser nuestra oración que esa persona o que esas personas que han sido aquellos que nos han causado ese dolor puedan entender el por qué nosotros hemos tomado esa decisión, que puedan también entrar a esa dimensión de adorar, de servir al Señor, de convertirse a Él y vivir para Él. Algo que también nos enseña el apóstol Pablo está en la carta de Filipenses, cuando él le dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, sino antes bien hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo nos enseña esto, nos tiene que mostrar que nosotros, a pesar de que somos hijos, no es una condición de hijos biológicos, sino de hijos adoptados. Por ende, nuestra posición no debería ser de arrogancia, no debería ser de altivez, sino antes bien de humildad, de humillación. El mismo Pablo tiene que decir: porque seamos hijos de Dios no quiere decir que tengamos que pisotear a los demás y que como recibo desprecios yo tengo que despreciar más porque soy un hijo de Dios y porque nada me detendrá, porque estoy en los lugares celestiales. No. Pablo tiene que decir: venga, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Por ende, ustedes que son hijos de Dios no deben tomar esa posición como hijos de Dios, de estar por encima de los demás, sino humíllense a sí mismos y háganse obedientes hasta la muerte. Amen a su prójimo y sigan las enseñanzas de Jesús. Sigan las enseñanzas de Jesús. Son mandatos que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. También esto lo podemos ver cuando en la misma carta de Hebreos, cuando el escritor nos habla acerca del mismo Jesús, del porqué del sufrimiento que Jesús padeció. Dice en el capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo cual consideren o tengan en cuenta cuánto padeció Él de parte de los pecadores, que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen ni su alma se debilita, pues no han llegado todavía ustedes al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. El mismo Jesús nos enseñó: en el mundo tendréis aflicción. Muchas veces de parte de nosotros hemos dicho: pero si a Jesús le hicieron esto, ¿por qué yo tendré que sufrir? ¿Por qué no tendré yo que sufrirlo? Pero miren que dice que Él sufrió algo mucho peor de lo que nosotros estamos sufriendo en cuanto al desprecio, porque Él venía directamente del Padre a dar el mensaje de salvación. Él venía para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros simplemente somos obreros que un día tendremos que decir: siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Pero miren que dice la palabra que Jesús tenía algo allí, más allá de la cruz, y era el gozo que había para Él. El gozo que había para Él. ¿Saben? Ese gozo
es ver a un pueblo redimido. Ese gozo es ver a un pueblo que acepta el sacrificio de Cristo. Ese gozo es ver que un día seremos arrebatados con Él para encontrarnos con Él por allí, por la eternidad. Ese gozo es ver que nosotros, los que hemos creído, estamos siendo formados a la imagen del mismo Cristo. Ese es el gozo con el cual Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. ¿Cuál es su gozo? ¿Cuál es su alegría? ¿Cuál es su punto final más allá de la muerte, más allá del desprecio? ¿Cuál es su objetivo más allá de ese dolor y de esa angustia? Pablo nos dice claramente, nuestra ciudadanía está en los cielos. Todo esto que estamos viviendo es temporal, el sufrimiento, el desprecio, pero hay algo eterno y es el gozo de estar con el Padre de todas las criaturas, con el Padre eterno. Y algo que también el mismo Pedro, quien estuvo con Jesús, nos tiene que recordar en su carta. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: tengan buena conciencia para que los que hablan contra ustedes como si fueran malhechores sean puestos en vergüenza como hombres que difaman sus buenas costumbres en el Cristo. Porque es mejor para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas. Hay algo importante, hermano, y es que si usted está siendo despreciado, desechado por causa del Evangelio, por causa de la justicia, por causa de la verdad, hermano, alégrese. Alégrese porque hay un galardón en el cielo, porque usted está obedeciendo a la verdad, está obedeciendo al Cristo, al Mesías, al Señor y Salvador de todos nosotros. Miren, cada uno de nosotros estamos acá para honrar y para glorificar el nombre de Dios. El mismo Jesús, con su ejemplo, y cada uno de estos escritores a través de la Biblia nos enseñan: el desprecio lo vamos a sufrir por causa de Cristo, pero el mismo Jesús decía: bienaventurados cuando por causa de la justicia os persigan. Es algo que nos debería llenar de gozo y de alegría, el saber que somos despreciados por el mundo, pero que somos valorados por el Padre porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Es algo importante que el mismo Pablo tenía que decir, que de lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando habla de lo menospreciado, no quiere decir que Dios vio algo especial en ti, como muchas veces nos lo hacen saber. Dios vio algo especial en ti y quiere sacarlo a flote. No, dice de lo vil y menospreciado. Estábamos muertos en pecados, estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios en su gracia colocó de su Espíritu para que nosotros tuviéramos un valor para Él, para que nosotros empezáramos a tener ese valor de ser hechos a la imagen de Cristo y vivir por la eternidad con Él, con vida y vida en abundancia. Así que allí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y que se pregunte si tal vez ha sufrido el desprecio de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio. Piense el por qué ha sido despreciado, piense el por qué ha sido rechazado. Y si es por causa de la justicia, simplemente alégrese, porque tenemos un galardón en el cielo. Pero si es por causa de su pecado, es momento que venga a Cristo, le entregue su vida, le pida perdón para que un día pueda decir: Señor, aquí estoy, porque tú me redimiste, porque tú me perdonaste y porque sé que es mejor el desprecio del hombre, pero en el desprecio tuyo por la eternidad. Padre maravilloso, aquí estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú sufriste vituperio, sufriste desprecio, fuiste desechado por los hombres por el mensaje que dabas, un mensaje de restauración, de reconciliación, un mensaje de vida más allá de la ley. Un mensaje, Señor, que solamente nos muestra tu infinito amor, tu infinita gracia, Padre amado. Padre bendito, ayúdanos a tener nuestra mente puesta
en el gozo más allá de la muerte. Nuestro gozo es estar contigo en la eternidad, alabándote y adorándote. Nuestro gozo, Señor, es encontrarnos contigo por la eternidad. Si tal vez hay sufrimiento por causa de pecado, Señor, perdónanos, Rey amado. Ayúdanos a afrontar las consecuencias de ese pecado, pero Padre bendito, ayúdanos a no volver a cometerlo porque estamos atentando contra tu santidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Hermanos,